Hoy es un excelente día para compartir un buen mate. Que no sea el mate de la rutina o del rito, sino mejor, que sea el mate del amor fraterno, que nos deje sabor a vida nueva, que sea el mate que espera al amigo, que sea el mate que suavice heridas y acorte el cansancio y la soledad, que sea el mate de una buena nueva, un canto de amistad, un modo de amar y dar la vida. Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Oh. Mateando con Jesús y María, un espacio para compartir unos buenos mates y qué mejor con buena compañía. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu malo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseña con autoridad y es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días para todos. Ya de costumbre, ¿no? Nosotros escuchamos lectura del Santo Evangelio anticipadamente del cuarto domingo del año. Y si nosotros por ahí podemos observar un poco ese curso de la obra del Señor Jesús, vimos que después de que él eligió a sus discípulos, comenzó a establecerse también un lugar para poder dar de lleno su obra misionera en esa época. Y el Evangelio, como decía hoy San Marcos, invitó a los discípulos a la otra orilla, que significa que dejaban un cierto lugar, un determinado lugar, para establecerse todos ellos en Cafarnaún, en la otra orilla del lago. Podemos decir que Cafarnaún es como la base en ese momento de la obra de Dios. Qué lindo escuchar esta palabra de San Marcos, porque desde ya, después de la elección de sus discípulos, se enfrentó
con el propio mal en la obra de la expulsión de los demonios. Decía hoy, ¿no? Dejando a la gente, se lo llevaron en barca. Otras barcas lo acompañaban. Y como decía la lectura hoy, ¿no? Así, cuando estuvo en Cafarnaún, había personas que tenían un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Se ve que el mal también reconoce a Jesús, que significa Él tenía poder, y no hay otra manera de que cuando entendemos el mal, siempre es quien realmente está en otra vereda, justamente obrando al contrario que Dios, que es justamente la destrucción del propio ser humano. Pero algo que hoy nos fortalece mucho de la lectura es que Dios, el Señor, establece su poder para decir al mal quién justamente manda en ese momento. Es Él. Por eso, algo que nos puede enseñar es que frente a cualquier mal, que es como fruto de la obra del demonio de por sí, es que se refleja también en nuestros pecados, también con la expresión mucho más, más terrible todavía, como violencia, o en este caso con la posesión. No hay otra manera que realmente uno debe realmente establecer el poder de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿por qué hoy el Evangelio de Marcos habla de manera realmente muy, pero muy contundente sobre esta obra de la expulsión de demonios? Es porque si Dios no trabaja de manera realmente muy contundente en esto, seguramente para nosotros resulta mucho más difícil todavía. Yo creo que escuchando esta palabra de Dios del Marcos de hoy, nos presentan realmente como lo que es la lectura ya nos presenta durante todos los siglos. Mal no es algo que recién en este momento se establece en nuestra sociedad. Cuando hablamos del demonio, hablamos también, ¿no es cierto?, obra de Satanás, no es realmente algo de hoy simplemente, sino desde ya en el principio del mundo. Recuerdan la tentación de Adán, justamente al querer asemejarse con Dios en Edén, cuando Satanás lo probaba a él, justamente para comer de esta fruta de la vida, fruta del conocimiento, y que terminó que Adán también cayó en esta tentación. Estamos todos los días viviendo con esto, pero algo que hoy muy importante para marcar. Siempre en nuestra sociedad moderna, y yo veo por lo menos personalmente, este fenómeno se hace mucho más recurrente que cualquier época de nuestra sociedad. Uno pregunta ¿por qué tanto? Cada rato la gente por ahí llama a un sacerdote para una oración porque dicen que una persona está poseída o porque también sufre afección del mal. Yo creo que primeramente hay que recordar, y yo me acuerdo también de una palabra de un sacerdote que decía, ¿no? Si en este momento el mal trabaja mucho más visiblemente en la vida del hombre, solamente hay dos posibilidades. Por eso también esto pasa. Primeramente, porque el hombre despacito pierde la fe en Dios. O segundo, por ahí también el hombre mismo se mete también con el mal. Es mucho más fácil invocar el mal que invocar a Dios. Y esta es lo que la sociedad lo está viviendo también de manera mucho más amplia en este momento. Hoy lo que es muy importante, lo que nos enseña la palabra de Dios es esto: Dios tiene poder. Y Él, como decía, ¿no es cierto?, las lecturas del Antiguo Testamento, es a quien realmente nosotros debemos elegir en la vida.
Por eso también, hermanos y hermanas, escuchando esta lectura, meditándolo, qué bueno también nos pueda invitar a decidir claramente. Yo creo que el mal usa nuestras debilidades, pero lo que más es importante saber es que es el Señor quien realmente primero obra en nuestra vida. Qué lindo que creamos en esto. Cuando tenemos dudas en nuestra fe en el Señor, nos cuesta muchísimo también justamente remar en nuestra vida contra el propio mal. Dios debe ser esta luz que nos ilumina. Dios debe ser también justamente esa que nos da vida, seguridad y también fortaleza en la vida. Algo que por ahí podemos aprender, si realmente diablo, podemos decir así, el Satanás lo entiende muy bien quién era el Señor, un creyente como nosotros debemos entender mucho más y debemos tener conocimiento a quién realmente creemos. Es el Señor. Una persona de fe debe creer, conocer y comprender al Señor de manera profunda y a la vez amarlo y confiar en su obra. Amén. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él nos irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. En sus manos. Será su insistencia, su santa paciencia, que Él no se retracta, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta. Muy buenos días. Qué gusto poder saludarles nuevamente en este día sábado, ya con ganas de llover y que una semana, ¿no es cierto?, de tanta lluvia, y podemos decir también de que después de tanto calor, con tanta lluvia, es también bendición de Dios. Así que queremos una vez más saludarles e invitarles a compartir este programa, pero sobre todo, ¿no?, cada día nuevo siempre es un día de bendición de Dios. Así que esto, lo que nosotros llamamos como Mateando con Jesús y María, debe ser también un acto realmente de mucha profundidad sobre esta espiritualidad. Qué hermoso esto, ¿no? De calentar el agua en la mañana, de preparar algo para poder picar, pero sobre todo, ¿no es cierto?, de mano en mano con mate para poder dar el calor en esta mañana muy hermosa. Por eso, una vez más, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este programa Mateando con Jesús y María. Ojalá que su agua siga caliente aquí. Como siempre, aquí estamos, aunque no estamos completos hoy, pero siempre con ganas de llevarles también muchas cosas hermosas, sobre todo esta palabra de Dios, también algunas novedades, pero
lo más importante, ¿no es cierto?, los mensajes, las charlas, y también poder reírnos o por ahí también informarnos uno a los otros también. Así que aquí estamos, está Mauricio como siempre, firme todos los días aquí, pero sobre todo este sábado, en esta parte técnica. Hoy Facu que apareció de nuevo, buenos días, y Sole que no pudo venir, Camila tampoco no pudo venir por un percance también, y esto también queremos adelantar, ¿no? Mandarle saludos muy grande y mucha fortaleza para nuestra querida familia, doña Sixta y también don Chipri, y seguramente nuestro recuerdo también sobre Martín, que ayer nos dejó, sigue siendo fuerte nuestra oración, así que queremos también hoy rezar por ellos. Facu, ahora sí puedes presentarte. Hola, buenos días para toda querida radio audiencia. Gracias por estar ahí del otro lado, bienvenidos a compartir Mateando con Jesús y María. Un placer compartir con ustedes, con vos, Padre David, como siempre, con Mauri ahí del otro lado haciéndonos el aguante. También obviamente mandarle un saludo a Vanina que nos da el espacio. Así que bueno, un placer estar de nuevo acá después de muchos viajes, de mucha vacación. Pero bueno, había que descansar, había que disfrutar un poquito también. Un gran saludo para Sola, que hoy no nos puede acompañar, y obviamente para Cami también, nuestra fortaleza de oración para toda su familia y también para la familia de don Chipri, como decía el Padre David. Y bueno, hoy estamos compartiendo, hoy es un día bastante alegre para la mayoría de las personas porque es 30 y porque ya asignaron los sueldos, así que mira. un día feliz para la mayoría, digamos, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a ver los cajeros bastante congestionados. Tengan en cuenta el calor a la hora de ir, digamos, tenganlo en cuenta para no hacer mucha fila también. Y bueno, ya estamos entrando en el último día de enero, el día de mañana, y compartiendo este evangelio, la verdad que muy lindo, y la reflexión del Padre David, como siempre, muy, muy potente, y enseña, dice la palabra, y el Padre David lo hace como quien tiene autoridad también, así que bueno. ¿Y qué cuenta de la novedad de la vida, Facu? Y nosotros sí, yo por lo menos estoy contento, como comenté hoy, ¿no? Anoche celebramos realmente una hermosa misa de la ordenación de nuestro querido seminarista Antoine, nombre francés de Antonio, nuestro seminarista que ya hace como 2 años y un poquito meses en Argentina haciendo su práctica pastoral como seminarista de nuestra congregación Verbo Divino. 2 semanas atrás hizo su voto perpetuo y hicimos una entrevista con él, y anoche hizo su ordenación diaconado, como decía la semana pasada, ordenación diaconado para una persona que se prepara para ser sacerdote. Es como una ordenación transitoria. Estos meses, mientras él está esperando su ordenación sacerdotal, esta ordenación diaconado es como decía la Biblia, ¿no? Una ordenación que más bien le capacita, le da justamente al Antonio el ministerio del servicio, como decía el Evangelio en ese momento, diácono, ¿no? Servicio tanto en el ministerio de los sacramentos de la iglesia, como el casamiento, bautismo, como también a servir la mesa también. Pero lo más importante es esto: transitoriamente se prepara para la ordenación sacerdotal que está por definirse este año, estos meses nomás, muy cercano. Así que contento. Sí, no, y obviamente que cada vez que alguien se ordena, ¿no?, como diácono, que alguien se ordena para sacerdote, para nosotros es considerarlo una renovación dentro de la iglesia, ¿no? Porque cada persona que va entrando al seminario ya es un año menor, y es un año menor, y es un año menor, entonces ya entra con una idea nueva, entra con una mentalidad nueva, y empieza a servir al prójimo también con esa juventud que todavía tiene, ¿no? Entonces, la verdad que este año tuve la oportunidad de conocer, así como lo digo, este año van 30 días del nuevo año, pero ya tuve la oportunidad de conocer a 3 personas que están en este camino, muy jóvenes, y que están ya dando sus primeros pasos y sus primeros votos en el sentido religioso. Y es muy confortante saber que hay personas que siguen estando ahí al pie del cañón y que siguen aportando también este capital humano, vamos a decirle, para la iglesia, que tanta falta hace, ¿no? Sí, creo que
cada ordenación es siempre un llamado de atención también sobre la misión de la iglesia. De hecho, para hablar un poco sobre la realidad de nuestra congregación del Verbo Divino, prácticamente cada año siempre llegan los misioneros nuevos, pero mayoritariamente provenientes del extranjero. Vienen de Asia, de África, hasta también algunos casos de China también tenemos, así que es algo que debemos rezar muchísimo, como decía la palabra de Dios, ¿no? Cosecha es muy abundante, pero ¿qué pasó? Que los trabajadores son pocos. Y una invitación muy importante también para nuestra juventud, para realmente hacer discernimiento y tomar una decisión de verdad, si Dios me llama también para esta vocación muy especial. Y comentarle también, Paco, que ayer nosotros también como Congregación Verbo Divino, aunque nosotros hemos hablado un poco semana pasada, celebramos también a nuestro gran primer misionero del Verbo Divino. Para los que alguna vez han escuchado su nombre, seguramente lo recordarán, se llama José Freina de Metz. Y él trabajaba como misionero en China y era tan disciplinado, también según la regla en aquella época, no pudo volver a su país natal en Austria hasta que se murió. Así que imagínense, desde que llegó a China para misionar, para ser misionero, hasta que se murió, se quedó en este mismo país. Y era tal su amor por China que hasta cambió de nombre también, se fundó, como dice, y lo llamamos como San José de Santún, porque el lugar donde estaba identificado era Santún. Por eso conocemos también acá una capilla, aquí en parroquia de Luján más, a San José Freina Metz de Santún, para recordar justamente nuestro gran santo. Y como dicen incluso las canciones que se han hecho en su honor, no es un chino entre los chinos, justamente, ¿no? La verdad es que pensar que un austríaco podría llevarse tan bien con una cultura tan diferente como los chinos, digamos, él fue una de las personas que lo logró, y en un tiempo también en el que era muy, muy difícil hacer misión en Asia, ¿no? Todos sabemos lo difícil que fue para los jesuitas en Japón, lo difícil que fue para los verbitas en China, sobre todo por la persecución, ¿no? Y con la fe renovada del budismo era mucho más difícil. Entonces realmente fue un pionero en lo que es hacer misión fuera, despojándose completamente de lo que él conocía. Así que realmente un honor ser partícipe de esa fiesta, como vos lo decís, en el día de ayer, y también de ir conociendo una historia tan inspiradora como la de San José. Sí, bueno, queridos oyentes, así que ustedes saben que la iglesia siempre tiene mucho que recordar, así que no se olviden que este año también seguimos recordando a nuestro gran santo, que es nuestro querido San José, esposo de María. Recuerdan que todavía seguimos celebrando el año de San José, así que para ustedes que están ahí, papás que realmente necesitan un poco de ayuda, si no están bien o están realmente con algún problema, o por ahí también están muy angustiados, no sé lo que está pasando, pídanle a San José. Era un gran hombre y sigue siendo también inspiración para nuestra familia, nuestro momento, para también nuestra época. Bueno, vamos a seguir escuchando y bueno, acompáñenos siempre este programa.
Bueno, y continuamos mateando con Jesús y María y estamos en unas fechas bastante especiales, ¿no? Hoy decíamos que recordábamos el día en el que ya nos han depositado el sueldo. Entonces, hablando un poquitito de las efemérides, vamos a estar recordando lo que va a suceder mañana, 31 de enero, las efemérides del 31 de enero, ¿sí? Recordamos, como buen historiador que me llaman, en el 31 de enero del año 1813 se instaura y se establece la Asamblea del año 13, la primera asamblea constituyente que tenemos en nuestra historia como país. Y si bien es una asamblea que no termina de establecer una constitución, logra dictar bastantes leyes muy interesantes, como por ejemplo la libertad de vientres. Antes, la gente acá en Argentina cuando llegaba era esclava, pero ahora todas las esclavas que tengan un hijo, ese hijo nacía como libre, ¿sí? Y esto sienta un precedente fundamental a lo largo de nuestra historia porque el año pasado, si bien se aprobó esta inconstitucional ley de legalización del aborto, ya nosotros vemos estos precedentes de por qué es inconstitucional esa ley que se aprueba. Porque desde el año 1813 en la Argentina se considera libre la persona, no solo se considera libre, sino que se considera persona a aquella persona que es concebida. Desde el momento de la concepción se considera persona en Argentina desde 1813, desde el año 13. Esta fue la famosa ley de libertad de vientres, que también fue acompañada de la ley que consideraba a todas las personas iguales ante la ley. Esto quiere decir que a partir del año 1813 todos tienen los mismos derechos en Argentina, ¿sí? Cualquier persona que cruzaba el río y entraba a la Argentina era libre. O sea que los esclavos que venían de Brasil, de Paraguay, inclusive del Perú, al trasladarse a Argentina eran considerados libres. Por eso también Argentina estuvo en muchas guerras contra los lusitanos en esa época, porque se les escapaban muchos los esclavos, digamos, ¿no? Al mismo tiempo se suprimieron los títulos de nobleza y se abolió los tributos de los indios. Esto también daba de algún modo un particular trato que no era bien visto en aquella época. Recuerden ustedes que los aborígenes en aquel momento tenían que pagar un tributo de todas sus cosechas, lo cual dejó muy destruido lo que quedó de las reducciones jesuíticas. Permitió también que los aborígenes pudieran formar parte de los ejércitos nacionales. Esto es algo fundamental porque con la aparición de Gervasio Artigas pudieron de algún modo formar parte de esta lucha nacional y de defenderse en contra de los lusitanos, o sea, los portugueses. Y por último, esta asamblea aprobó el himno nacional. Obviamente no es el himno que tenemos hoy en día, porque el primer himno nacional tenía 42 estrofas, si no me equivoco. Si estuviera acá me estaría corrigiendo. Mucho. Pero tenía así 42 estrofas, el actual creo que tiene 9 nada más. Se aprobó también el escudo y la moneda nacional. También el día de mañana, el día 31 de enero, vamos a estar recordando el fallecimiento de San Juan Bosco, considerado por muchos el santo de los jóvenes, el patrono de los jóvenes, fundador de la congregación de los salesianos, que había nacido en Becchi, en Italia, el 16 de agosto de 1815. Y también un ícono de nuestra cultura y de nuestro folclore nacional, como Atahualpa Yupanqui, se celebra mañana su nacimiento. Atahualpa Yupanqui, que fue escritor de obras como El Camino del Indio, Los Ejes de mi Carreta, Luna Tucumana y El Arriero. También escribió un libro como El Payador Perseguido y murió en Francia el 23 de mayo de 1992. Así que tenemos bastante para recordar el día de mañana. Bueno, también en febrero vamos a estar recordando el día 2 de febrero, y ya vamos a estar hablando del Santoral. Primero vamos con las efemérides. Vamos a estar recordando
el nacimiento de María Elena Walsh, el 1 de febrero, ¿sí? Una artista muy reconocida en la Argentina, ¿no? Autora de la música, de la letra de numerosas canciones infantiles. Bueno, también una parte muy oscura de nuestra historia, que es el 1 de febrero de 2002, se va a denunciar como inconstitucional el famoso corralito financiero, ¿sí? Esta época muy oscura de crisis que se vivió en Argentina entre el 2001 y el 2003. Y el día 2 de febrero vamos a estar recordando también la muerte del médico sanjuanino Guillermo Rawson, que fue el fundador de la Cruz Roja en Argentina, ¿sí? Así que bueno, tenemos bastante para recordar, por ahí algunas efemérides que no conocemos, como por ejemplo el 3 de febrero también se recuerda el derrocamiento del gobierno del general Stroessner en Paraguay, una de las dictaduras más feroces de América Latina y que todos lo reconocemos como el famoso operativo y Plan Cóndor, ¿sí? Así que bueno, estamos recordando muchas de estas cuestiones. Vamos un poquitito de música y después seguimos con el Santoral. Y vivir sin ti es morir. Mi pastor, haz morada en mi corazón. Ven restaurar hoy en mí el deseo de ser para ti tu fiel adorador. Tu voz me ha conquistado y a ti voy a seguir, aunque me pierda en el intento, tu amor me esperará allí. Llévame a caminar. Bueno, y continuamos nosotros. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook Live por Facebook Radio JIR, ¿sí? Y obviamente que nos pueden mandar sus mensajitos a través del WhatsApp al 3764-641412 o al 3764-604748. Obviamente también pueden comentar o pueden mandarnos sus mensajitos a Radio JIR en Facebook, ¿sí? Así que por todas nuestras redes sociales síganos. También pueden seguirnos en Instagram como Mateando con Jesús y María. Y también pueden ver el programa repetido en YouTube, Mateando con Jesús y María. Así que estamos por todas las redes sociales. Así saludamos desde ya muy temprano a Raquel Benítez, enorme persona, grande Facu y Padre David. Gracias por el saludo, así que bendiciones y ánimo. Feliz sábado. Obviamente un gran saludo a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, en el día de hoy estamos recordando también, en cuanto al santoral, a los santos Santa Martina, Santa Batilde, San Barcen y Santa Jacinta, ¿sí? No es Jacinta la de Fátima, es otra, una Jacinta de Italia. Y mañana vamos a estar recordando a San Ciro y San Waldo, mientras que en febrero, el 1 de febrero, vamos a recordar a Santa Odila, Santa Pedrina, Santa Gabriela Andruín, Santa Veridiana, Santa Brígida, San Cecilio y Santa Jacobina Monier. Y el 2 de febrero tenemos un día muy especial, muy importante, porque recordamos a Santa Aida y obviamente a la Virgen de Nuestra Señora de la Candelaria, ¿sí? Un día muy, muy importante para todos los cristianos. Sí, se puede también poder profundizar un poco, ¿no es cierto?, lo de la Candelaria, Facu, así para poder también la gente saber un poco más, porque veo que la iglesia tiene muchísimas santas. Ellos nacieron en una época, estos santos, pero también viven una época muy diferente y son más bien venerados también en partes diferentes en el mundo. Por ahí una santa acá es muy conocida, en otro lado no, pero por lo menos entre tanto que tenemos,
siempre un grupo de santos que su nombre es mucho más, tiene mucho más sobresaliente sobre los demás, ¿no es cierto? Y bueno, una es esa, la fiesta de nuestra Virgen de Candelaria. Es también importantísimo esto para la iglesia. Tal cual, aparte tiene mucho de tradición dentro de nuestra cultura, ¿no? La fiesta de la Candelaria se celebra cada 2 de febrero y coincide justamente con la celebración de la presentación del Señor y la purificación ritual de la Virgen María. A mediados del siglo V después de Cristo, esta celebración era conocida como la fiesta de las luces. Algunos van a sostener que comenzó en Oriente con el nombre de El Encuentro y luego se extendió a Occidente en el siglo VI, llegándose a celebrar en Roma con carácter penitencial. Se desconoce, la verdad, con certeza cuándo comenzaron las procesiones con velas relacionadas a esta fiesta, pero ya en el siglo X se celebraban con gran solemnidad. La advocación mariana de la Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria tuvo su origen en Tenerife, en España. Según la tradición, la Virgen se apareció en 1392 a 2 aborígenes guanches que pastoreaban su rebaño. Ellos, al llegar a la boca de un barranco, vieron que el ganado no avanzaba. Uno de los pastores avanzó para ver qué pasaba y vio en lo alto una pequeña imagen de madera de una mujer como de 1 metro de alto, más o menos. En la imagen, la señora portaba una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño en el brazo derecho, mientras que el pequeño llevaba en sus manos un pajarito de oro. La Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias, y se venera en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife. Más adelante esta devoción se extendió y llegó también a América. En Argentina, por ejemplo, la fiesta se celebra en la localidad de Candelaria, acá en Misiones, nuestra localidad vecina, tomando de las antiguas reducciones jesuíticas, capital de los 30 pueblos guaraníes, que incluía Paraguay, Argentina y Brasil, y actualmente hay procesiones y se espera a la Virgen por lo general con una gran serenata, ¿sí? Recuerden ustedes que Candelaria fue la capital de Misiones durante mucho tiempo, hasta declararla Posadas como el departamento capital. Asimismo, en la ciudad de Humahuaca, en Jujuy, también se realiza la tradicional danza de los toritos y los fuegos artificiales, mientras que en la provincia de Tucumán, en la localidad de Villa de Leales, esta festividad es una de las más multitudinarias. En Guaraní, provincia de Buenos Aires, la Virgen de la Candelaria es patrona de la ciudad. En Copacabana, en La Paz, en la Bolivia de 1583, fue tallada la imagen de la Virgen de la Candelaria por Francisco Tito Yupanqui. El templo de Copacabana es el segundo templo más antiguo de Hispanoamérica. Seguramente que los que lo conocen al Padre Pepe podrán charlar mucho sobre esto con él, ¿no? Así que la Virgen de la Candelaria es muy conocida en España. Así que bueno, tenemos bastante para recordar y el martes 2 de febrero, en las misas que se van haciendo en los diversos lugares, no se olviden de llevar sus velas para bendecir y para acompañar esta Eucaristía. David. Que este mundo se pinte de color. Todo lo que hagas por lo más pequeño, recuerda que Bueno, y antes de ir cerrando este bloque, vamos a recordar un poquito también de Santa Jacinta Mariscotti, una santa que recordábamos el día de hoy. Una santa que es un ejemplo para todas las niñas, vamos a decir, y digamos un ejemplo para todos, ¿sí? Porque pasó por situaciones bastante peculiares en su vida, como las pasa una persona que tiene una buena cuna, vamos a decirlo, ¿no? Que nace en una buena cuna y tienen muchos materiales abundantes, incluso pueden tener un futuro lleno de posibilidades o de ideales, pero que en realidad después se complica un poco, ¿no? Ella nació cerca del Viterbo, en Viñatelo, en el año 1585. Sus papás fueron Marcantonio Mariscotti y Octavio Orsini, un apellido muy importante en Italia, top en la sociedad, digamos, de aquel tiempo. Y bueno, la verdad es que ella se llamó Clarix como nombre bautismal. Sus papás le quisieron dar la mejor educación, pensaron que el camino óptimo era ponerla en compañía de Sor Inocencia, su hermana, para que creciera obviamente con buenos ejemplos y las virtudes del monasterio. La intención fue más que acertada. Todo lo que fuera lo que le atraía y le embelesaba obviamente del aire religioso.
Pero ella abandona el monasterio y, como conoce su hermosura y el nombre de su familia, se transforma en una persona muy vanidosa, presumida y coqueta. Cuando su hermana encontró un buen partido y enamorada contrajo matrimonio, ella se volvió muy mundana y extraviada hasta que quedó a las puertas, vamos a decir, de una ruina espiritual. En ese momento el único camino viable es entrar de la peor gana en el monasterio y toma más por despecho que por vocación el hábito de terciaria franciscana con el nombre de Jacinta. Tenía 20 años. Por 10 años, la verdad que son bastantes, lleva en el convento una vida mundana. Su celda parecía un bazar por los lujosos adornos, la piedad en ella es la tibieza, la mortificación prescrita es tediosa, y recibe amonestaciones con desprecio, digamos. Pero con 30 años llega la hora de Dios y surge potente la casta noble y cristiana que lleva adentro. Una enfermedad grave le despierta del sueño, una confesión general es el inicio. Se suceden los actos de petición de perdón, de arrepentimiento, está horrorizada por el mal ejemplo, suenan las disciplinas en público, da besos en los pies de las hermanas, obediencia rendida, aceptación de los sufrimientos. La conversión aparece incluso en público alguna vez como si fuera un animal con la soga en el cuello, aunque claramente se tiene por la mujer más pecadora, la nombran vice superiora y maestra de las novicias, pero obviamente primero ha de vencer su repugnancia a intentar educar a otras que son mejores. Todos estos ejemplos de la conversión de Santa Jacinta nos recuerda un poco la vida de San Agustín, ¿no? Alguien que también tira su vida a los lujos, al placer, y de golpe se encuentra con el Señor ante un cambio muy grande. Ella le tocó la enfermedad, a San Agustín le tocó la muerte de su mamá. Y bueno, todos nos encontramos en ese camino, ¿no? Sí, esto es una realidad que por ahí para nosotros es importante saber, ¿no es cierto?, sobre el tema de la vocación. Dios nunca trata de manejar nuestra vida como si fuera magia. ¿Qué significa esto? Nos cambia la realidad de un instante al otro, ¿no? Todo es un proceso y más bien ya por medio de nuestra propia debilidad, Dios va a ir también plantando en nosotros realmente esta conciencia vocacional. Todos los santos grandes siempre han pasado también por momentos realmente muy, muy mundanos en la vida. O por ahí también, en otro sentido, es como otro fanático más de una ideología o algo así. Póngale en el caso también de San Pablo, ¿no es cierto? Todo fue proceso para él hasta que también entendió que Dios lo llamó justamente para ser apóstol de las misiones. Así que yo creo que para nosotros, para usted que está en otro lado, esto también muchas veces, ¿no? Para mí, en la charla con muchos papás, en la charla también con muchos amigos, che, pero la vida, no encuentro el sentido. O por ahí algunos dicen, no sé cómo hago para que alguien realmente se convierta. Yo creo que el tiempo de Dios no es nuestro. A veces uno tiene que pasar por tanta cruz, por tantos fracasos, y por tanta experiencia tan dolorosa para poder entender después lo que significa la vida y recién puedan emprender el camino vuelto a casa, ¿no? Hay que recordar esto de la historia del hijo pródigo, ¿no es cierto? Finalmente entendió la misericordia de Dios. Y por eso también cuando hablamos de la religión no se trata simplemente esto, nomás lo que entiende la gente, ¿no? Todo es una regla y nada. Yo creo que primeramente se trata de esto, entender profundamente cuáles son los propósitos de la misericordia de Dios en la vida de las personas que realmente lo practican. Así es, así que bueno, gracias a ustedes que siguen ahí del otro lado. Vamos a seguir en el segundo bloque con un poco de la historia de San Juan Bosco que recordamos mañana y con San José. Y ahora vamos a ir con un poquitito de música y a la tanda publicitaria. Recuerden que nos pueden mandar sus mensajitos a través de Facebook Live y también a través de WhatsApp. David. Bueno, vamos a saludar a Nilda Vera, nuestro oyente muy fiel cada sábado. Y bueno, nos quería saludar, ¿no es cierto?, por este medio, a ella, pero sobre todo, como decía
este mensaje, ¿no? Hola, buen día, Padre David y Facundo. Quiero mandarlo a Luisa, que está de cumpleaños de la comunidad de Niño Jesús de Praga. Muy bueno, muy buen programa. Felicitaciones, bendiciones. Así que, Luisa, feliz cumple. Alzaremos nuestras voces por el triunfo de la vida, ¡vamos! Y cantaremos con alegría, corazones abiertos, nuestras manos unidas, celebraremos un nuevo día, porque está entre nosotros el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de tu noche encendemos una luz en el nombre, en el nombre. En el nombre de Jesús. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque Son las 9:12 de la mañana. Hace 25 grados en la ciudad de Garupa. Y bueno, por lo menos podemos decir que estamos un poco tranquilos porque no está lloviendo. Así que, como dice el pronóstico, vamos a tener mucha lluvia todavía. Así que aprovechamos esta mañana sin lluvia. Y bueno, vamos a seguir saludando también a todos los que están ahí otro lado, que todavía siguen firmes escuchándonos. Vamos a saludar a Omar González, que nos mandó un hermoso mensaje. Buen día para todos que hacen la radio JR, para el Padre David, desde la comunidad de San Pablo, del barrio Ñuporá, por bueno su programa, Omar y Ana. Por supuesto,
Gracias, don Omar. Seguramente saludos también a Facu y también acá, Mauri. Estamos tres nomás acá. Y saludos también de nuestra parte para ustedes, don Omar, la señora Ana y también toda la familia. Y bueno, vamos a seguir y como nosotros hemos anticipado ya hoy, ¿no? Por ahí hablar sobre San José como que nos cuesta un poco porque hay muy pocos datos. Es un hombre de pocas palabras, pero si nosotros volvemos a ver de vuelta lo que dice la palabra de Dios, un hombre que también determina muchísimo también la vida y también la obra de Dios en el misterio de la redención de los hombres. Y a veces uno dice, ¿no? ¿Cómo sería realmente Dios en toda su obra, en sus planes para salvarnos, ¿no? Con el nacimiento de Jesús, si María, en este caso, y también su esposo y José, no estaban dispuestos. Bueno, todo es un misterio. La respuesta muy difícil de contestar, pero yo creo que para Dios nada es imposible. Por eso cuando hablamos de José, aunque este santo no lo tenemos tantos datos sobre él, pero su obra es grandísimo. Yo lo que quería compartir en este momento es lo que el Papa Francisco en su reflexión hablaba de manera muy, pero muy lindo. Si uno quiere realmente entender quién es San José, podemos remontar también, o por lo menos podemos también ver, ¿no es cierto?, entre tantos padres de la familia que conocemos por ahí de pocas palabras, pero aquellos que realmente, seriamente asumen su responsabilidad como padres en el silencio, pero también en más bien en un trabajo duro, pero también llena de fe. Decía así, el Papa Francisco nos ha invitado a que no fijemos de forma especial de la figura de San José. Para eso ha señalado cuáles son las dos virtudes únicas que definen al Padre de Jesús. José es el hombre que sabe acompañar en silencio, y también segunda virtud es el hombre de los sueños. Decía así, ¿no? El silencio y la sabiduría de los buenos padres. El sumo pontífice ha recurrido a la Sagrada Escritura para presentar a José. Se describe como un hombre justo, respetuoso de la ley, un trabajador humilde, enamorado de María. Con esas virtudes ha destacado sus reacciones ante el acontecimiento de que su mujer María estaba esperando un hijo del Espíritu Santo. En un primer momento, ante lo incomprensible, prefiere hacerse a un lado, pero después Dios le revela su misión. José dio el sí a Dios, pero también a la vez, ¿no es cierto?, al fijar como él lo hizo, en silencio, un silencio que acompaña el crecimiento de Jesús, en silencio, sin juzgar, sin hablar de más, sin chismorrear. Además, ha destacado que San José, así dice Papa, ¿no?, fue la figura de un padre para Jesús, de un esposo para María, de un referente para quienes hoy son padres. Qué bueno también poder pensar un poco sobre esta actitud de silencio, ¿no es cierto, Facu? ¿Cómo podemos definir este silencio? La gente cree que el silencio significa solamente no hablar, pero es mucho más que esto. Yo siempre decía, ¿no?, el silencio es tratar también de entender la vida, pero de forma mucho más espiritual. ¿Qué significa? Muchas veces por ahí nosotros lo entendemos la vida con sus problemas, su altibajo, su alegría, su tristeza, por arriba nomás. Nosotros tratamos de, ¿cómo podemos decir?, de, como dice, pensar mucho. Pero de hecho, cuando uno adopta esta actitud, José, ¿qué significa? Procesa esto. En relación con palabra del silencio, siempre me acuerdo lo que es la palabra de Dios. La Biblia dice, María guardó
todo esto en su corazón. Por supuesto, no era con una actitud de frustración ni nada, pero sino esto con fe lo reflexionaba, lo como dice, meditaba y trataba de entender y aceptar este misterio, ¿no? Hay que recordar que me acuerdo de la palabra de Papa Benedicto, ¿no? El problema del mundo moderno es el silencio. Le cuesta mucho dejar que Dios hable. Siempre el mundo quiere hablar y le cuesta mucho dejar que el Señor hable, ¿no es cierto? Por eso decía Papa Francisco, es importante esa actitud de San José, como decía él, ¿no es cierto? La capacidad de esperar sin gritar inmediatamente aún ante un error. Qué lindo. Incluso esto que mencionás, David, ¿no? Sobre el silencio, es algo que nos hace mucho ruido a nosotros. Qué peculiar, ¿no? Que el silencio nos haga ruido, porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a escuchar el silencio de Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros le decimos dame una señal, le preguntamos un montón de cosas y decimos Dios está en silencio, no me habla? Pero en realidad los que no estamos en silencio somos nosotros. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios si nosotros no hacemos un poquito de silencio? Y justamente alguna de las curiosidades que hay sobre San José es que en la Biblia no hay ninguna palabra de San José. San José no habla en la Biblia, no hay nada escrito, ninguna palabra escrita sobre San José. Esto es algo que se destaca, ¿no? Porque aquellos que estudian la cultura hebrea, por ejemplo, saben que la mujer en la cultura hebrea, o sea, obviamente en la actualidad cambió mucho, pero en la antigüedad, en la cultura hebrea, la mujer no tenía voz ni voto, ¿sí? El que tenía voz era el hombre, el que llevaba, digamos, el rol del guía de la familia era el hombre. Y sin embargo en la Biblia hay más palabras de María que de José. De José no hay ninguna palabra. Y esto es algo que llama mucho la atención porque en sus orígenes, o algo que destacan mucho los protestantes, cuando hablan sobre María, ¿no? Que dicen, en realidad la palabra de María no tiene validez, ¿sí? Eso es lo que dicen los protestantes. Pero si nos ponemos a pensar nosotros, en realidad, cuando los evangelios mencionan a María y la ponen como palabra de autoridad, digamos, en aquella época, si alguien te quería convencer de algo, no te iba a poner a una mujer como palabra de autoridad, te iba a poner a un hombre como palabra de autoridad, pero los evangelios no se trata de querer convencer, no se trata de querer demostrarte algo, sino se trata de contarte la verdad de lo que pasó en aquel momento. María tuvo una importancia fundamental y el que estuvo acompañándola en silencio y trabajando a las sombras fue San José, el soporte de esa familia que lo necesitaba realmente. Y digo, debe ser muy difícil para él también, como diste vos, ¿no? Este estereotipo de que la mujer debe hablar, la mujer no debe hablar, y de golpe San José se encontró que la que mandaba era ella. Vino con problemas, era ella que quería contarle, y como decir, bueno, ahora acepta o no acepta, es difícil. Pero bueno, yo creo que en el silencio San José entendió todo. Por eso, porque es tan importante que nosotros paralelamente, o más bien simbólicamente, hablar sobre el silencio, hablar también sobre la oración. ¿Cómo un hombre puede procesar realmente su problema de vida? Procesar también su conflicto, procesar también su, como decía, enfermedad. Si a uno le cuesta mucho sentarse en silencio y rezar, pedir y, como dice, meditar, cuesta muchísimo. Hay cosas que no se puede solucionar realmente con la razón, que necesita principalmente la actitud de escucha como José. En el silencio Dios se escucha mejor cuando hable, y Dios realmente se revela mejor todavía. Esto primer punto. Segundo, según Papa Francisco, que quería profundizar un poco, ¿no es cierto?, esta espiritualidad de San José, era, como decía él, el hombre de los sueños. Vaya, los sueños, ¿no? Decía, pontífice aclarado en su homilía dedicada a San José, que se refiere que con que San José es el hombre de los sueños. Lo primero a definir a San José como hombre concreto, pero con el corazón abierto, no un soñador. ¿Qué significa esto? Fíjense esta palabra que decía Papa Francisco, muy linda línea que escribió. El sueño es un puesto privilegiado para
buscar la verdad, porque allí no nos defendemos de la verdad. Vienen y Dios también habla en los sueños. No siempre, porque generalmente es nuestro consciente que viene, pero Dios tantas veces eligió hablar en los sueños. Lo hizo, pero no era un soñador. Lo hizo, perdón, tantas veces en la Biblia. José era un hombre de los sueños, pero no era un soñador. No era fantástico. Un soñador es otra cosa, es aquel que cree, va, está en el aire, no tiene los pies plantados en la tierra. Así que soñador muy diferente que el que tiene sueño. Esto por lo menos se puede entender de esta palabra, ¿no? Finalmente, Papa Francisco ha pedido a los fieles que mantengamos la capacidad, a ejemplo de San José, capacidad de soñar, de abrirnos al mañana con confianza. No perder la capacidad de soñar el futuro. Así decía Papa Francisco, ¿no? Cada uno de nosotros, cada hijo sobre nuestros padres, mira cómo yo quisiera que anduviera su vida. También los sacerdotes, soñar sobre nuestros fieles. También ¿qué queremos para ellos? Soñar como sueñan los jóvenes que son descarrados en el soñar y ahí encuentran un camino. No perder la capacidad de soñar, porque soñar es abrir las puertas al futuro, ser fecundos en el futuro. Incluso esto que mencionan, ¿no?, sobre José y esta capacidad de soñar, no solo es la capacidad de soñar, sino de soñar con Dios, ¿no? Y qué bueno tener esa posibilidad de incluir a Dios hasta en tus sueños, ¿no? Y esto es una cuestión fundamental, sobre todo porque algunos podrían pensar que José no tuvo una gran influencia en la vida de Jesús. Pero pensemos, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? ¿Cuántas personas se benefician del nombre de su padre, por ejemplo, ¿no? De tener acceso a través del nombre de su padre. Y en la Biblia se menciona un montón de veces que Jesús es hijo de David, ¿sí? Hijo del rey David. ¿Pero por qué? Porque José tenía linaje de la familia de David. Entonces no es cualquier cosa, o no fue elegido tan al azar tampoco José en la historia de Jesús. Por lo menos el nombre le dio, digamos, ¿no? El nombre de esta familia de honor en Israel. Incluso a tal punto que José no es muy mencionado en las Sagradas Escrituras. Incluso en Marcos, por ejemplo, ni siquiera lo menciona en el Nuevo Testamento. Y el último relato que tenemos de José es cuando se pierde Jesús en el templo a los 12 años y después no sabemos más nada de José, ¿sí? Algunos ni siquiera pueden explicar por qué José desaparece. Algunos van a decir que bueno, que José muere más o menos cuando Jesús tiene 20 años, pero no hay otra razón por la cual José deja de pronunciarse. Pero su parte la cumplió, su parte importante la hizo, que era estar en el inicio, cuando María más lo necesitaba, en la huida de Egipto, en el momento de formación de Jesús, que esa formación que no cualquiera la tiene, ¿no? Jesús llega al templo a los 12 años y dice, ¿por qué se preocuparon? ¿Que no saben que yo tengo que encargarme de las cosas de mi padre? Esa formación solamente viene de una familia que realmente infunde esa fe en su hijo, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, Jesús era Dios, obviamente, pero también fue humano. Sí, en la niñez, cuando un niño está despreocupado y pensando en cualquier otra cosa, Jesús, gracias a la formación que le dieron sus padres, estaba pensando en las cosas de Dios, ¿no? Qué importante reconocer eso. Y por ahí también alguna cuestión para destacar de José, de la historia de la iglesia, es que en la historia de la iglesia, José recién es empezado a ser venerado a partir del siglo IX. O sea, pasaron 9 siglos hasta que Jesús José es reconocido en la iglesia como un ser de veneración, ¿no? Así que tenemos mucho para profundizar y tenemos un año bastante larguito como para ir aprendiendo más sobre él. Sí, quería destacar también, ¿no? Cuando uno lee la palabra de Dios, la Biblia, muchos textos bíblicos hablan sobre este hecho de que
nuestros profetas también, en caso de José, tenían sueño. En este sueño Dios se reveló. ¿Qué quería decir esto también, no? Yo creo que como no es, como decía el Papa, ¿no es cierto? No es soñador, que significa está volando uno por, no sé, fumar algo ni nada de esto. Creo que un acto mucho más espiritual, estar en unión con el Señor, pero también en una profunda también, ¿cómo se llama? Meditación, ¿sabes? Por eso también yo creo que es importante, si uno tiene que hablar de San José, uno debe también aceptar esta realidad de que muchas veces uno quiere obrar en la vida, hacer cosas para no recibir reconocimiento. O sea, no hizo esto por reconocimiento. Era un hombre justo, entonces hizo porque sabía que era su vocación como papá. Era su vocación como realmente un responsable de la familia. Y esto lo hizo. Yo creo que en este año de San José es importante también saber que nosotros no queremos, o más bien no es que queremos ver un hombre como los que nos presentan las telenovelas y todo eso, hombre de la familia, ¿no? Un trabajo bien remunerado, un hombre realmente bien ideal por ser un galán y todo esto que nos dicen. Yo creo que esto es lo menos. Hay muchos hombres de la familia que conocemos, hacen su trabajo en el silencio. E incluso... Sí, trabajo duro, pero estos hombres que realmente son de mucha fe, muy entregados a Dios, y estos hombres que realmente de verdad aman a su familia y apuestan por su familia. Vale la pena pensar en esto. Incluso en aquello más escandaloso, porque José y María no convivían todavía, en lo más escandaloso José se mantiene en silencio, todo completamente diferente a lo que pasa hoy en día, ¿no? Sí. Que cuando una pareja sufre de infidelidad, lo primero que hacen es decírselo a todo el mundo y armar un despelote, un quilombo. Y José es todo lo contrario. Cuando él se entera, en silencio pensaba, voy a abandonarla en silencio para que ella no sufra y para que no padezca vergüenza en todo el mundo. Fíjense que hasta en esos detalles José pensaba en el silencio. Y qué buen llamado también a las familias de hoy en día, no solo a los hombres, sino a todas las familias de hoy en día, que tengan un esposo o que tengan una pareja, hombre, a pensar y pedirle a San José que le dé la capacidad, uno, de ser fiel, uno, de ser casto también, y de ser un hombre honesto y puro que trabaje en el silencio, ¿no? Y les recomiendo a los que están ahí del otro lado, si su pareja, ustedes piensan que es infiel o que están sufriendo una infidelidad, piénsenlo como San José, actúen en silencio, oren, preséntenlo al Señor y el Señor seguramente les va a contestar como lo hizo San José. Entonces, pensemos en también empezar a cambiar esos aspectos de nuestra vida a la luz justamente de los santos que tenemos y que nos dan ejemplo, ¿no? Pero seguimos con este canto y volvemos de nuevo. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque
horas 35 minutos en todo el país, 26 grados en la ciudad de Garupá. Todavía está soleado, o al menos eso es lo que dice el reporte del tiempo. Esperemos que si llueve sea para mantener la temperatura, así que no haga mucho calor, que no haga mucho frío, pero que esté bien. Y bueno, nosotros seguimos mateando con Jesús y María. Recordá que podés comunicarte con nosotros a través de WhatsApp al 3764-641412 o al 3764-604748. También podés comunicarte con nosotros a través de Facebook. Estamos en vivo en Facebook Live en Radio JIR, y a través de Instagram Mateando con Jesús y María, o a través de YouTube podés ver nuestras grabaciones del programa en Mateando con Jesús y María en YouTube. Y bueno, estamos recordando también el día de mañana a San Juan Bosco, quien es considerado patrono de los jóvenes, ¿sí? San Juan Bosco, que nació en 1815, un 16 de agosto, en Castelnuovo de Asti, y que desde muy chiquito ya organizaba, fíjense, esto es un detalle importantísimo, organizaba los juegos para todos sus amigos, y cuando escuchaba las campanadas de la iglesia los cortaba automáticamente y los arrastraba a sus compañeros a la iglesia. Así que desde muy chiquito tenía su vocación, ¿no? Hay quienes dicen que su pasión era justamente la educación de los jóvenes y de los más pobres y abandonados. Él reunió un grupito que los llevaba a jugar, a rezar, y también incluso a comer con él. Y en principio se conoció como incómoda y rumorosa compañía de Don Bosco, a este grupito, ¿no? Que tenía que estar cambiando de lugar constantemente hasta que por fin pudo encontrar un lugar fijo en el cobertizo Pinardi, que fue, digamos, la primera célula del oratorio de San Juan Bosco. Con la ayuda de su mamá, Margarita, sin medios materiales y obviamente entre la persistente hostilidad de muchos, Don Bosco dio vida al oratorio de San Francisco de Sales. Era el lugar de encuentro dominical de los jóvenes que quisieran pasar un día de sana alegría, una pensión con escuelas de arte y oficios para los jóvenes trabajadores y escuelas regulares para los estudios humanísticos, según una pedagogía que sería conocida en todo el mundo como método preventivo y basada en la religión, la razón y el amor. La práctica del método preventivo se basa toda en las palabras de San Pablo, que dice: la caridad es benigna y paciente, sufre todo, espera todo y aguanta todo. Obviamente que la caridad puede ser traducida también como el amor. Para asegurar la continuidad de su obra, San Juan Bosco fundó la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, conocida hoy en día como los Salesianos, y las Hijas de María Auxiliadora, las Salesianas. Él fue un gran escritor popular, fundó escuelas tipográficas, revistas y editoriales para el incremento de la prensa católica, a la que él llamaba la buena prensa. Obviamente, aunque fue ajeno a las luchas políticas, prestó su servicio como intermediario en la Santa Sede, el gobierno italiano y la Casa Saboya. Alguien que a mí me recuerda mucho a San Juan Bosco hoy en día es el Padre David, ¿no? Alguien que se preocupa por la buena prensa, que se preocupa por la educación de los jóvenes, que se preocupa por estar y acompañar a los jóvenes. Y así como él, hay muchos, inclusive a quien recordamos hace muy poquito, ¿no? Quien fue ordenado beato hace muy poquito, ¿no? Patrono de los jóvenes, Carlo Acuti. Sí, muy joven, sí. Y que justamente tiene este mismo espíritu que San Juan Bosco, ¿no? Desde muy pequeño, de ayudar, de acompañar, de ser un influencer, vamos a decirlo, de sus amigos, de la vida cotidiana. Y de alguna forma, pensando, ¿no? Nosotros acá en Posadas tenemos en la parroquia San Miguel a un grupo de salesianos que de algún modo nos falta como esa influencia todavía de ser nosotros un poco como San Juan Bosco, ¿no? En mi caso como profesor, en el caso de Sole también como profesora, de influir en esos jóvenes, en esos adolescentes, en la educación de ellos y de aprender a convivir con la juventud. Y como decían, ¿no? De San Juan Bosco,
con esa rumorosa e incómoda compañía de todos esos jóvenes, y de decir, bueno, démosle un espacio a los jóvenes. Por eso este llamado que nos hace siempre el Padre David a nosotros a compartir es algo que valoramos y confiamos mucho, porque no muchos se dan el tiempo de darles a los jóvenes un espacio y la confianza para que lo manejen ellos mismos como lo hacemos nosotros, ¿no? Sí, es un desafío de verdad de parte de la iglesia, ¿no es cierto?, para dar espacio para la juventud. Yo creo que muchas veces los que nos tienta demasiado es la formalidad. Entonces, cuando nosotros queremos entrar en la cultura de ellos, de los jóvenes, cuesta muchísimo seguir el ritmo de ellos. El tiempo cambia muchísimo y no es como dice lo mismo como antes. Ahora los jóvenes viven también su propia moda, su propio también intereses. Entonces, si nosotros lo vemos a ellos desde una distancia, cuesta muchísimo también poder hablar sobre Jesús. Yo creo que Jesús vive también la vida de la juventud por medio de su propia como mentalidad. Entonces, como dice, ¿no?, donde entrar en su propia vida, esto hace que también ellos mismos experimenten realmente Jesús. Jesús se predica también con ejemplo. Es importante. Ellos necesitan esto, porque hablar nomás para la juventud no sirve. Lo que más importante para ellos es ejemplo y también la cercanía. Ellos necesitan mucho esto. E incluso también darles esa participación y permitirles llevar adelante por medios propios, ¿no? Porque muchas veces caemos también en esto de decir, bueno, llega alguien nuevo, por ejemplo, y se encuentra con una estructura que los propios jóvenes armaron y prefiere destruir todo eso porque quiere imponer su propio ideal, su propia idiosincrasia, antes que dejar a los jóvenes que sigan haciendo como ya lo venían haciendo y haciendo bien. Entonces, por ahí, cuando uno, por ejemplo, a mí me pasa en el colegio que llego a un curso y me encuentro con toda esa manera de adolescentes, de niños, y cada uno de ellos ya tiene una estructura, una forma de ser, y uno, ¿por qué tiene que ir a imponerles a ellos cómo tiene que trabajar? ¿Por qué no puede adaptarse a ellos y trabajar con ellos como quieren, no? O cuando llega un nuevo grupo juvenil, por ejemplo, y uno va con sus ideas, pero lo primero que tiene que hacer es escuchar las ideas de los propios que están ahí, no imponer las suyas. Y esto es algo que se destaca sobre todo también de San Juan Bosco, el hecho de hacer con la idea del otro, hacer con la iniciativa del otro, darle al otro la oportunidad de sentirse parte y de sentirse una parte importante, ¿no? Y esto es algo que hay que destacar. No me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello, dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas. Bueno, estamos escuchando a Siervas con su canción Me Amas. Hoy estuvimos escuchando muchas canciones de Siervas, estuvimos escuchando Atenas también. Muchas de esas canciones que son tan lindas y que es bueno y lindo encontrar estos grupos católicos nuevos que nos traen mucha efusividad. Estuvimos escuchando Simones también. Otro grupo muy recomendado para escuchar es La Voz del Desierto.
Entonces, invitamos obviamente a que sigan acompañándonos en esto que también es el crecimiento de la prensa católica, el crecimiento de la música católica. Ayuden y apoyen a sus comunidades y a sus pequeñas bandas locales que tienen seguro sus ministerios de música, que siempre es bueno una ayuda, siempre es necesario también un mensaje de aliento, aunque sea así. Valoremos y cuidemos a nuestros músicos. Bueno, ya estamos también ya con el tiempo muy limitado, ya no todo pasó tan rápido y ya estamos ya por terminar. Y bueno, para cerrar también, ahí está en otro lado conectando al Facebook Sole Olivera, así que le mandamos saludos. Hoy no puede, pero nos dio un hermoso mensaje, así dice, ¿no? Gracias por el mensaje para los buenos esposos, muy lindo el programa. Abrazo grande, así que Sole, gracias, nos vemos sábado que viene, ¿no? Así que no faltes. Y estamos todavía en enero, así que todavía con un ritmo de la liturgia, de la misa muy tranquilo todavía. Así que faltan solamente hoy y mañana, después ya mes que viene, que comienza el lunes. Entonces, aquí les hacemos llegar también a ustedes que están en otro lado, sobre todo los que nos están mirando desde la comunidad de Fátima, sobre los programas de la misa durante este fin de semana. Hoy, sábado 30 de enero, tenemos 2 misas de San Gabriel, en San Gabriel, Capilla San Gabriel, a las 19 horas y a la misma hora también en la comunidad parroquial de Fátima, en el templo principal de Fátima, a las 19 horas. Y mañana, día domingo, último día de enero, ¿no? Mira, ya último día mañana, a las 8 de la mañana tenemos misas en 2 comunidades. Comunidad de Fátima, el templo parroquial, y comunidad de Niño Jesús. Después a las 9:30 horas tenemos misa también en 2 comunidades, en San Francisco y San Pablo. Y a las 18 horas la misa en la capilla de Virgen Guadalupe, y la última misa, como siempre, como cada domingo, a las 19 horas. Y también, como siempre, a las misas en la semana celebramos desde el día jueves, desde el día jueves hasta día sábado. Así que los esperamos. Señor Jesús, yo te amo. Vamos a despedirnos entonces en este programa nuevo de hoy. Quería dedicar esta oración, última oración, para toda la familia, ya que hablamos hoy sobre nuestro querido San José, esposo de María. Qué lindo también podemos pedir su oración, su intercesión para nuestra familia, que no es tan fácil en este momento, con todo este problema de la enfermedad de COVID, pero no solamente esto, como consecuencia de esto, el problema también, salud económica y un montón de cosas. Por eso, por medio de su intercesión, vamos a dejar la familia de cada uno de ustedes con esta oración. Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas, te ruego, Señor, protejas a la mía y también a las familias de mis amigos. Haz reinar en ella, en la familia, el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la Iglesia, y la paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. Señor, dígnate velar sobre todos nuestros intereses. Ruega al Señor San José que bendiga nuestra casa, otorga la paz a nuestra familia, acierto a los hijos en la elección, concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María. Para los que buscan trabajo en la familia, San José,
ayúdalos para que encuentren. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, querida familia y amigos, que la bendición de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, hoy sobre todo, este fin de semana y también cada día de su vida, para que el Señor les bendiga, les cuide, les proteja en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por estar ahí en otro lado. Feliz sábado y feliz fin de semana. Nuestro saludo de parte de todos nosotros aquí hoy, Mauri y también Facu y yo, Padre David. Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia. Hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Sembradores del desierto, buenas nuevas anunciamos. Extranjeros en un mundo que no entiende nuestro canto. Y aunque a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos, porque somos peregrinos y es el amor nuestro camino. Y renunciamos a la mentira, vamos trabajando por la justicia y rechazamos toda idolatría, pues solo creemos en el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Y este es un canto de victoria, a pesar de las heridas. Alzaremos nuestras voces por el triunfo de la vida. ¡Vamos! Y cantaremos con alegría, corazones abiertos, nuestras manos unidas. Celebraremos un nuevo día, porque está entre nosotros el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de tu noche encendemos una luz en el nombre, en el nombre. En el nombre